Entonces, creo que lo último que faltaría este, mencionar sobre esto, bueno, llegamos a esta conclusión, ¿no? Básicamente, las preguntas de corte contemplativo, el modo de acceso a los entes en esta modalidad de contemplación, o de lo que después llamará ya de manera eh, ponzoñosa, digamos, de manera crítica, negativa, metafísica, el pensamiento metafísico, está enraizado en la mundanidad, ¿no? Y hay, bueno, aquí dos como argumentos o menciones de otras personas que me parece que tienen razón, que le dan a Heidegger la razón y que todo esto está lleno de sentido, ¿no? Una es, por ahí hay un par de notas al pie, o bueno, una larga, sobre Jacob Klein, que, bueno, tiene este libro tremendamente complicado, pero bueno, dentro de lo que los mortales podemos entender, es tremendo, que es sobre las matemáticas griegas y el origen del álgebra, ¿no? Y, y uno de los argumentos, la cita que yo utilizo aquí en el artículo, es, pues podría uno decir, es de corte heideggeriano, de lo que Heidegger está interesado en exponer, en recordar, hasta incluso en denunciar. El, el número griego tiene eh, siempre una relación directa con la experiencia, ¿no? Bueno, Klein eh, comienza el libro diciendo, bueno, el número griego es siempre, creo que no usa la palabra, pero podríamos llamarlo intencional, en el sentido de es una vaca, es una piedra, es un algo. Y también la geometría tiene una relación con la experiencia en el sentido de imaginación. No es lo mismo el teorema de Pitágoras demostrado geométricamente, es decir, clásicamente, que el teorema de Pitágoras demostrado algebraicamente, ¿no? Hay una relación con nuestra experiencia que el álgebra moderna no lo tiene, o la ciencia matematizada moderna no lo tiene. Entonces, bueno, digamos, uno de los objetivos de Klein de ese libro es mostrarnos esta brecha tremenda que sucede entre la matemática griega y el álgebra moderno, ¿no? Em, y sobre todo el acceso a esto que llama un mundo natural en el cual sí tiene sus raíces la matemática griega y por lo tanto el pensamiento filosófico y pensamiento metafísico griego, y que incluso, argumenta Klein, todavía está presente en la escolástica medieval, es decir, estos conceptos que llevan un hilo desde las palabras griegas a su traducción latina, a su uso escolástico, tienen todavía esta especie de recuerdo de a dónde pertenecen. La batalla, la gran querella de los científicos y matemáticos modernos, Klein se enfoca, por ejemplo, en Vieta, contra la escuela, ¿no? El pensamiento escolar. Y tienen ciertamente sí la pretensión de algo así como regresar a una naturalidad que ha perdido la escolástica y sin embargo obscurecen las raíces en este caso, de las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, este ejemplo queda muy bien con lo que está exponiendo Heidegger, ¿no? El trato contemplativo de los objetos metafísicos sigue manteniendo una experiencia de las ocupaciones mundanas. Y bueno, Heidegger dice ahí, usía, sí, usía es sustancia y es el gran concepto metafísico y lo que ustedes quieran, pero usía también es posesión o bienes y nos refiere a un ámbito del mundo, del plexo de significado con el que tratamos, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto es, digamos, como en favor de Heidegger. El segundo también es, no recuerdo si es de Klein o de Strauss, pero
Me parece que es de Strauss y sucede en una conversación entre ellos dos. Y Strauss dice algo así como, bueno, como muchos otros personajes que hablan sobre estos primeros cursos que asistieron de Heidegger, a los que asistieron, que impartía Heidegger, y que eran sorprendentes, ¿no? La manera en la que lo pone Strauss es que Heidegger desenraiza las, eh, los conceptos ya muy vetustos, ya muy gastados, ya muy obscurecidos de la ciencia griega, de la filosofía griega, y los deja al descubierto, ¿no? De manera que uno pueda ver cuáles son esos orígenes. Entonces, bueno, todo esto es le- todo el debido merecimiento y toda la maravilla que uno siente al leer a Heidegger, al leer la denuncia contra la teoría, etcétera. Pero, y esta es digamos, el fin crítico del artículo y a lo que me gustaría como eventualmente darle más atención. Va paso por paso, ¿no? En el informe Nator, Heidegger con estos pasajes de metafísica y de ética nicomaquia, que de hecho, bueno, ya hay material, yo no lo he estudiado mucho, pero material de los cursos completos que dio sobre Aristóteles, creo que son como del 23 algo así. Eh, y bueno, y Heidegger esquiva un pasaje que está digamos, en las mismas líneas que está leyendo de la ética nicomaquia, que dice algo así como la frónesis sería lo más importante si el ser humano fuera lo más importante en el cosmos o lo más superior en el cosmos. Entonces, bueno, ahí está el punto crítico, ¿no? Sí, la teoría tiene sus raíces en la práctica, en la mundanidad, el trato contemplativo, pero parece que desde la visión clásica, la frónesis, el trato práctico con los entes, nunca podría ser lo superior porque el ser humano no es lo superior en el cosmos. Hay el reconocimiento de una instancia, de un orden en el cual está inscrito el ser humano y que sí efectivamente no tiene otro acceso a él más que a partir de su trato humano, pero que finalmente no es reducible a su trato humano. Entonces ahí se abre, a mí me parece, toda la discusión. Heidegger tiene estos famosos, creo que es parágrafo 44, 43 de Ser y Tiempo, donde habla sobre el concepto de lo real, de la verdad. Y dice, bueno, pues no hay tal cosa como lo real ni la verdad fuera del ser humano, ¿no? Hay una coimpli- coimplicación, o no podemos pensar al ser humano sin que sea un ser humano que mundea en un mundo, pero tampoco hay tal cosa como la verdad objetiva sin el ser humano que está mundeando en el mundo. Eh, entonces, eso, digamos, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría asentarse en la premisa de que efectivamente la frónesis sí es lo más importante del mundo porque nosotros somos lo más importante en el mundo, porque lo único que hay somos nosotros en nuestra facticidad. Entonces, ahí a mí me parece que podría iniciarse, dar el primer paso de una contrarrespuesta del derecho de réplica de la teoría antigua, ¿no? Y decir, bueno, no sé, por ejemplo, Strauss tiene críticas ahí muy fragmentadas a Heidegger. Yo creo que cualquier académico de Heidegger, cualquier especializado, persona especializada en Heidegger, no tomaría muy en serio estas críticas, pero a mí al menos me parecen válidas. Es decir, bueno, hay por ejemplo, encuentro la palabra que usa Heidegger aquí en esto, creo que es von Vohaus, algo así como el asiado ajá, von Vohaus o von Vohaus, no sé si lleva una R. ¿A partir de dónde, no? Así es como describe, como traduce o hace equivalente el término arjé.
en griego, ¿no? El principio, dice Heidegger, o el arjé, es el a partir de dónde, von woraus. Eh, entonces, bueno, no sé si Strauss lo haga pensando en eso, no lo creo, pero ese a partir de dónde, el de dónde proviene mi facticidad, no puede provenir de mí mismo, es una pregunta natural del ser humano y que remite más allá del ser humano necesariamente. Entonces, bueno, creo que se abre una discusión pues muy nutritiva para sí maravillarnos con Heidegger, pero también intentar poner algunos límites, quizás no sabría cómo llamar. Entonces, bueno, eso en general es la estructura, los puntos nodales de este artículo, que además es un poco largo, como unas 30 y tantas páginas. Eh, y ya, yo creo que con eso podría describir de qué va la cosa. Perfecto, estimado Diego, la verdad te agradezco mucho. Es muy interesante precisamente yo del artículo, hay un apartado que me parece sumamente sugerente cuando mencionas que la génesis de la teoría implica en ese sentido la desvivificación y la privación precisamente de lo preteórico, ¿no? Así la misma, en esta cuestión, la dependencia de esta privación para consolidar lo teórico, ¿no? Y me parece sumamente interesante porque, digamos, pone en crisis, como bien has mencionado, ciertas nociones científicas modernas, pero también me parece sugerente esta contrapropuesta que estás haciendo desde la lectura de Strauss, ¿no? Este replanteamiento de el ser humano desde su mundo, ¿no? Y desde las posibilidades que tiene de esta condición, pues netamente humana, ¿no? Para rearticular y comprender nociológicamente los límites y las tensiones de estas enunciaciones que nos hace Heidegger, ¿no? Entonces, no es mera enunciación de lo que has leído de estos textos heideggerianos, sino también al final me gusta mucho porque en tu conclusión dejas la puerta abierta para esta suerte de reflexión y de discusión, ¿no? No es ese cierre total, sino al final del artículo nos estás proponiendo de leer diferentes contraposiciones a esos argumentos para sintetizar y plantear nuevas vías de reflexión filosófica, ¿no? Entonces, la verdad es que es un artículo sumamente interesante, sugerente. Invitamos a que lo lean en ese sentido y pues nada, aquí estamos, estimado Diego. Te agradezco mucho por tu reflexión. No sé si quieras comentar algo más, si no, pues podemos finalizar esta sesión. No, pues nada más, al contrario, darte las gracias a ti por la invitación, también por esta, digamos, como propuesta de leer el texto. Y siempre además es aceptada la conversación, pues bueno, la plática sobre estos temas, ¿no? Perfecto, estimado, pues te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Vitor.